Ella pagó por la casa, la comida y las fotos de las que presumirían. Entonces su madre le envió un mensaje de texto: no vengas. Arruinas el ambiente. Ella canceló todo. No lo supieron hasta que estuvieron parados en la nieve, con las maletas en la mano y la puerta cerrada. Y eso fue solo el comienzo. Mi nombre es Lauren y tengo 36 años. Trabajo como directora de producto en una empresa tecnológica en Denver. Es el tipo de trabajo que suena impresionante en las cenas, pero que mayormente significa pasar días de 12 horas mirando pantallas y mediando entre ingenieros que piensan en código y ejecutivos que piensan en ganancias trimestrales. Es agotador, pero paga bien. Lo suficientemente bien como para que, cuando decidí reservar un chalet de $10,000 en Jackson Hole para Acción de Gracias, ni siquiera me inmutara por el precio. Recuerdo el momento exacto en que encontré el anuncio. Era un martes por la noche a principios de octubre y estaba navegando por alquileres vacacionales mientras comía pad thai directamente del envase. Las fotos hicieron que mi corazón diera un vuelco. Ventanales de piso a techo con vistas a pinos cubiertos de nieve. Una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Una cocina con ollas de cobre colgando de ganchos de hierro forjado. 6 habitaciones, cada una con su propio baño. Un jacuzzi en la terraza. El tipo de lugar que susurraba, recuerdos familiares, en cada toma cuidadosamente escenificada. Eso es lo que quería, recuerdos familiares. De los verdaderos, no de las sonrisas forzadas frente a una cámara con temporizador que caracterizaban cada foto navideña de mi infancia. Quería que mis padres cruzaran esas enormes puertas de madera y pensaran: Lauren hizo esto. Lauren hizo que esto sucediera. Quería que mi hermana Ashley publicara fotos en Instagram y me etiquetara con gratitud genuina en lugar de los comentarios pasivo-agresivos que solía dejar en mis publicaciones. Sobre todo, quería sentir que pertenecía. El proceso de reserva fue sencillo. Unos pocos clics, un número de tarjeta de crédito y, de repente, había reservado el paraíso para la Semana de Acción de Gracias. Inmediatamente creé un nuevo chat grupal, Jackson Hole Acción de Gracias 2024, y agregué a mamá, papá y Ashley. Mis dedos temblaban ligeramente mientras escribía el mensaje: sorpresa. He reservado un chalet increíble para nosotros en Jackson Hole para la Semana de Acción de Gracias. Todos los gastos cubiertos. No puedo esperar para pasar tiempo de calidad juntos. Las respuestas llegaron rápidamente. Mamá envió una serie de emojis de corazones y, oh, Lauren, qué maravilla. Papá escribió: muy generoso de tu parte, cariño. La respuesta de Ashley fue más mesurada: wow, qué elegante. Pero añadió un emoji de botella de champán, lo cual decidí interpretar como entusiasmo. Durante las siguientes 2 semanas, me volqué en la planificación. Investigué restaurantes locales para una cena previa a Acción de Gracias, encontré una empresa de catering muy valorada para el evento principal e incluso busqué opciones de fotógrafos para una sesión profesional de retratos familiares. Cada tarde después del trabajo, me servía una copa de vino y me perdía en la fantasía de todo aquello. Nos imaginaba reunidos alrededor de esa chimenea de piedra, compartiendo historias y riendo. Imaginaba el café de la mañana en la terraza, viendo el amanecer pintar las montañas de dorado. Imaginaba cocinar el desayuno para todos, el olor a tocino y rollos de canela recién horneados llenando el aire mientras la nieve caía suavemente afuera. En mi mente, este sería el día de Acción de Gracias que lo cambiaría todo. Aquel en el que mi familia finalmente me vería no como la hija bestia de carga que manejaba la logística y pagaba las cosas, sino como alguien digna de celebrar, alguien digna de incluir. Compartí actualizaciones en el chat grupal con el entusiasmo de un director de crucero, fotos del chalet, enlaces a actividades, pronósticos del tiempo que mostraban condiciones perfectas de nieve. Al principio, las respuestas fueron cálidas. Mamá preguntó sobre las comodidades de la cocina. Papá preguntó sobre las rutas de senderismo. Ashley quería saber si el jacuzzi era privado. Pero a medida que octubre se convertía en noviembre, algo cambió. Las respuestas se volvieron más cortas, menos entusiastas. Cuando envié un menú sugerido para la cena de Acción de Gracias, nada lujoso,
solo platos tradicionales con algunos toques gourmet. Mamá respondió con, eso parece complicado. Cuando mencioné que había encontrado un restaurante encantador para nuestra primera noche, Ashley escribió, ¿tenemos que salir? ¿No podemos simplemente relajarnos? Me dije a mí misma que solo estaban ocupados. Mamá probablemente estaba estresada con sus deberes de anfitriona del club de lectura. Ashley probablemente estaba abrumada con su trabajo en el consultorio dental. Papá nunca enviaba muchos mensajes de texto de todos modos. Reprimí el nudo familiar en mi estómago. El que había estado allí desde la infancia, susurrando que me estaba esforzando demasiado, importándome demasiado, queriendo cosas que nunca me darían. 3 días antes del viaje, estaba en mi oficina finalizando el cronograma de lanzamiento de un producto cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá en nuestro chat grupal, Lauren, tenemos que hablar sobre acción de gracias. Mis manos se detuvieron sobre el teclado. Ese nudo en mi estómago se apretó. Conocía ese tono incluso a través del texto. Era el mismo tono que usaba cuando me dijo que no podía ir a la fiesta de cumpleaños de Emma Patterson en 4º grado porque no había terminado de reorganizar el garaje. El mismo tono cuando explicó por qué Ashley necesitaba un vestido nuevo para el baile de graduación, pero mi solicitud de zapatos nuevos para correr tendría que esperar. Miré el mensaje durante 1 minuto completo antes de responder, ¿está todo bien? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, tu padre y yo hemos estado discutiéndolo, y creemos que sería mejor si no vienes a Jackson Hole. El aire acondicionado de la oficina zumbaba. Alguien se rió en el pasillo. La pantalla de mi computadora se volvió borrosa mientras las lágrimas se formaban en mis ojos. Pero parpadeé para contenerlas. No aquí. No en el trabajo. No entiendo, escribí. Reservé el chalet. Estoy pagando por todo. Esta vez la respuesta llegó rápido, lo sabemos y estamos agradecidos. Pero acción de gracias se trata de armonía familiar y tú tiendes a hacer que las cosas se sientan pesadas. Queremos que sean unas vacaciones relajantes. Pesadas. Hice las cosas pesadas. Cerré los ojos y me vi a mí misma a los 8 años preguntando por qué Santa le trajo a Ashley el doble de regalos. Me vi a los 14, preguntándome en voz alta por qué tenía que perderme mi torneo de fútbol para cuidar niños mientras mamá y Ashley iban de compras. Me vi a los 22, volviendo de la universidad, cuestionando por qué mi graduación no merecía una fiesta cuando el diploma de secundaria de Ashley había justificado un evento con catering. Pesada porque me daba cuenta, porque recordaba, porque me atrevía a querer lo que Ashley obtenía sin pedirlo. No respondí al mensaje. En cambio, puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y volví a mirar la pantalla de mi computadora. El cronograma de lanzamiento del producto me devolvió la mirada. Todo celdas ordenadas y categorías codificadas por colores. Todo en su lugar, todo contabilizado. Todo excepto un lugar para mí en la mesa que yo estaba pagando. Fuera de la ventana de mi oficina, Denver se extendía bajo las nubes grises de noviembre. En algún lugar de Wyoming, un hermoso chalet esperaba, sus ventanas reflejando el cielo vacío, su chimenea fría. En 3 días, mi familia conduciría hasta allí sin mí, cruzaría esas enormes puertas y nunca pensaría en la hija que lo hizo posible. O eso pensaban ellos. El cursor parpadeaba en la pantalla de mi computadora, pero ya no podía concentrarme en el cronograma del producto. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, tiendes a hacer que las cosas se sientan pesadas. Tomé mi teléfono de nuevo, desplazándome hacia arriba a través de nuestro historial de chat grupal. Hace solo 2 semanas, ella había estado enviando emojis de corazones. Ahora estaba desinvitada de las vacaciones que estaba financiando. La disonancia cognitiva hizo que mi cabeza diera vueltas. Apareció un nuevo mensaje. Ashley, mamá tiene razón, Lauren, siempre tienes que analizar todo. A veces solo queremos comer pavo sin discutir por qué el patriarcado influyó en los roles de género tradicionales en la cocina navideña. Casi me río. ¿Cuándo había sacado yo el tema del patriarcado en acción de gracias? Pero entonces recordé el año pasado.
Ashley se había estado quejando de tener que ayudar en la cocina mientras su novio veía fútbol con papá. Yo simplemente había dicho, podrías pedirle a él que ayude también. Aparentemente, eso contaba como hacer las cosas pesadas. Otro mensaje de mamá: sabemos que tienes buenas intenciones, cariño, pero tu intensidad puede ser abrumadora. Este viaje será bueno para ti también. Puedes tener unas vacaciones tranquilas para ti sola. Tal vez ponerte al día con el trabajo. Ponerse al día con el trabajo en acción de gracias. Me levanté abruptamente, mi silla de escritorio rodó hacia atrás. Mi colega Rachel se asomó por encima de la pared de nuestro cubículo compartido. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Cosas de familia, logré decir. Ella asintió con complicidad. Las fiestas, ¿verdad? Sacan lo peor de todos. Si ella supiera. Le dije a Rachel que necesitaba un poco de aire y me dirigí al ascensor. Una vez afuera, caminé sin rumbo por el centro de Denver, mi aliento formando nubes en el aire frío de noviembre. La ciudad ya estaba vestida para las fiestas, luces centelleantes envueltas alrededor de árboles desnudos, pancartas rojas y doradas colgando de las farolas. Un campanero del Ejército de Salvación me sonrió. Dejé un billete de 20 en su cubo y seguí caminando. Mi teléfono vibró de nuevo. Papá, esta vez, tu madre me contó sobre la conversación. Creo que esto es lo mejor. Lauren, ya sabes cómo te pones. ¿Cómo me pongo? Como si fuera un problema a gestionar. Un químico volátil que podría explotar si se manipula incorrectamente. Me encontré en un pequeño parque y me senté en un banco, ignorando el frío que se filtraba a través de mi abrigo de lana. Un recuerdo surgió sin ser invitado. Acción de gracias cuando tenía 12 años. Había pasado horas ayudando a mamá a cocinar, cortando verduras hasta que mis manos se acalambraron, revolviendo la salsa hasta que me dolió el brazo. Cuando finalmente nos sentamos a comer, mamá agradeció a todos por sus contribuciones, a papá por trinchar el pavó, a Ashley por poner la mesa, lo cual en realidad hice yo mientras ella enviaba mensajes de texto a sus amigos, incluso al tío Pete por traer panecillos comprados en la tienda. A todos excepto a mí. Cuando dije en voz baja, yo ayudé también, mamá suspiró y dijo, Lauren, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. No estaba haciendo que se tratara de mí. Solo quería ser vista. Mi teléfono sonó. Mamá. En contra de mi mejor juicio, respondí. Lauren, cariño, espero que entiendas que esto no es personal. ¿Cómo no es personal? Mamá, literalmente me estás excluyendo como persona. Un suspiro pesado. Esto es exactamente a lo que me refiero. El dramatismo. ¿No puedes simplemente aceptar las cosas con elegancia? ¿Aceptar ser desinvitada de las vacaciones que estoy pagando? Nadie te pidió que pagaras por ello. Tú insististe. Siempre haces esto. Tiras dinero a las situaciones y luego actúas como si eso te diera el control. Las acusaciones dolieron porque había una pizca de verdad en ellas. Usé el dinero para tratar de asegurar mi lugar en la familia, pero solo porque había aprendido temprano que los logros y el éxito financiero eran las únicas contribuciones que valoraban de mí, incluso si nunca las reconocían. Entonces, tomarán las vacaciones, pero no a mí. Te reembolsaremos, por supuesto. Me reí, aguda y amargamente. ¿Con qué? Ashley todavía está pagando sus tarjetas de crédito y ustedes acaban de refinanciar la casa. Mira, esta es la razón por la que necesitamos un descanso de ti, Lauren. El juicio, la superioridad. No soy, me detuve. No tenía sentido. En su narrativa, yo siempre era la villana, la exigente, la difícil, la pesada. Tengo que irme, dije. Lauren, no te pongas así. Quizás el próximo año. Colgué. El parque se estaba vaciando a medida que la tarde se enfriaba. Una pareja pasó tomada de la mano y riendo. Un padre empujaba a su hija en un columpio, sus chillidos de alegría atravesando el día gris.
familias normales, familias felices, familias que incluían a todos sus miembros. Pensé en el chalet, esperando vacío. Lo había elegido específicamente por su tamaño, suficientes habitaciones para que todos pudieran tener privacidad, pero espacios comunes diseñados para reunirse. Nos había imaginado allí tan claramente que casi podía oler el pino y el humo de la leña. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Ashley, mamá está llorando. Muchas gracias. Por supuesto, fui desinvitada de Acción de Gracias, pero de alguna manera todavía era responsable de arruinarlo. Respondí, tal vez si está llorando, debería considerar por qué lastimar a su hija la molestaría. Ashley, Dios, eres agotadora. Mamá, tu hermana dice que estás siendo hostil. A esto es a lo que nos referimos, Lauren. Miré los mensajes. En su mundo, mi dolor era hostilidad. Mi decepción era dramatismo. Mi deseo de ser incluida era agotador. Papá intervino, tomemos todos un respiro. Lauren, la reserva está a tu nombre. Solo envíanos los detalles de confirmación y nosotros nos encargaremos del check-in. La informalidad de aquello me dejó sin aliento. ¿Realmente iban a ir? ¿Realmente iban a conducir hasta Wyoming, registrarse en el chalet de lujo que yo había reservado, cocinar en la cocina que yo había pagado, sentarse junto a la chimenea alrededor de la cual yo nos había imaginado a todos, y nunca pensar que estaba mal? Me levanté del banco, repentinamente decidida. Enviaré la información pronto, escribí. Mamá, gracias por entender, cariño. Esto es muy maduro de tu parte. ¿Madura? Como si fuera una niña aprendiendo a compartir juguetes, no una mujer adulta siendo excluida de su propia familia. Caminé de regreso a la oficina, mi mente corriendo a 1000 por hora. Querían los detalles de confirmación. Querían registrarse en mi regalo de $10,000 y disfrutar de una semana de lujo sin la inconveniencia de mi presencia. Pero, ¿y si no hubiera nada en lo que registrarse? El pensamiento me golpeó como un rayo. La reserva estaba a mi nombre, con mi tarjeta de crédito, mi dirección de correo electrónico. La compañía del chalet había sido muy clara sobre su política de cancelación, reembolso completo hasta 48 horas antes del check-in. Revisé mi teléfono. Era martes por la tarde. El check-in era el viernes a las 4 de la tarde. Tenía tiempo. De vuelta en mi escritorio, busqué el correo electrónico de confirmación. Allí estaba. El hermoso chalet con su promesa de unión familiar. Miré el enlace de cancelación al final del correo electrónico. Un clic, eso es todo lo que tomaría. Rachel apareció de nuevo. ¿Te sientes mejor? De hecho, dije, una extraña calma instalándose sobre mí. Creo que sí. Ella sonrió y volvió a su trabajo. Minimicé el correo electrónico de reserva y volví a mi cronograma de productos. Tenía una presentación mañana. Interesados para los cuales prepararme. Métricas que revisar. Trabajo que valoraba mis contribuciones. Personas que me incluían porque añadía valor, no a pesar de ello. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mamá, no olvides enviar la confirmación. Te quiero. Te quiero. Las palabras se posaron en mi pantalla como edulcorante artificial, destinado a parecer real pero dejando un regusto amargo. No respondí. Tenía 48 horas para decidir qué hacer con ese enlace de cancelación. 48 horas para elegir entre ser la buena hija que aceptaba la exclusión con gracia y ser la pesada, que finalmente decía basta. Por primera vez en mi vida, ser pesada no sonaba tan mal. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me transportaba a nuestra casa en los suburbios de Ohio, donde las dinámicas que ahora se desarrollaban a través de mensajes de texto se habían forjado en el crisol de la vida diaria. Tenía 7 años cuando entendí por primera vez que era diferente de Ashley. No en apariencia, ambas teníamos los ojos verdes de mamá y la barbilla obstinada de papá. La diferencia estaba en cómo éramos vistas. Ashley, 2 años menor, era la bebé.
Ella era delicada, preciosa, para ser protegida. Yo era robusta, confiable, para ser usada. El recuerdo que surgió fue tan vívido que podía oler el limpiador de limón. Un sábado por la mañana, dibujos animados sonando en la sala de estar donde Ashley estaba acurrucada en el sofá. Yo estaba en la cocina, parada en un taburete para alcanzar el fregadero, lavando los platos del desayuno. ¿Por qué Ashley no tiene que ayudar? Le había preguntado a mamá. Ella es demasiado pequeña para manejar los platos de manera segura, había respondido mamá. A pesar de que Ashley tenía 5 años, la misma edad que yo tenía cuando lavar los platos se convirtió en mi responsabilidad. Pero yo lavaba platos cuando tenía 5 años. La boca de mamá se había apretado, esa mirada que llegué a conocer tan bien. Lauren, deja de comparar. Cada niño es diferente. ¿Diferentes? Sí, lo éramos. Ashley era la niña para ser apreciada. Yo era la niña para ser funcional. A los 10 años, tenía toda una lista de responsabilidades: sacar la basura, doblar la ropa, aspirar, hacer mi propio almuerzo para la escuela. El trabajo de Ashley era ser buena, lo que aparentemente significaba mantenerse fuera del camino mientras yo trabajaba. Cuando señalaba la disparidad, me decían que estaba siendo difícil. Cuando completaba mis tareas sin quejarme, era ignorada. Los días de entrega de notas eran los peores. Ashley llegaba a casa con B y C, y mamá alardeaba sobre lo inteligente que era, cuánto se esforzaba. Papá le revolvía el pelo y prometía helado. Mis notas de todo sobresaliente eran recibidas con asentimientos y un «eso es lo esperado». Sin helado, sin revolver el pelo, solo la suposición de que la excelencia era mi base, sin merecer elogios. Aprendí a encontrar validación en otros lugares: maestros que escribían comentarios entusiastas, bibliotecarios que guardaban libros para mí, la vecina anciana que me pagaba por pasear a su perro y siempre decía que yo era una jovencita muy responsable. Coleccionaba estas obras de reconocimiento como tesoros, almacenándolas contra la sequía en casa. La secundaria trajo nuevas desigualdades. Ashley se unió a las porristas: uniformes caros, tarifas de campamento, viajes a competencias, todo pagado sin rechistar. Cuando entré en el equipo universitario de fútbol, tuve que recaudar fondos para mi equipo. El fútbol es tan agresivo para las chicas, había dicho mamá, arrugando la nariz. ¿Estás segura de que no preferirías algo más refinado? Pero yo era buena en el fútbol. Realmente buena. Lo suficientemente buena como para que los entrenadores comenzaran a mencionar becas. Mis padres vinieron a exactamente un juego en toda mi carrera de secundaria. Nunca se perdieron una competencia de porristas. No podemos estar en 2 lugares a la vez, explicó mamá cuando le pregunté por qué elegían los eventos de Ashley sobre los míos. Pero nunca están en mis cosas. Ni una sola vez. No exageres, Lauren. Estuvimos en tu graduación de la escuela secundaria, un evento obligatorio al que habían tenido que asistir. La universidad fue mi escape. Elegí una escuela a 5 horas de distancia, lo suficientemente lejos como para que las visitas casuales fueran imposibles. Me volqué en mis estudios, ciencias de la computación y negocios. Materias que prometían buenos trabajos e independencia financiera. Hice amigos que celebraban mis logros. Salí con personas que encontraban atractiva mi intensidad en lugar de abrumadora. Pero las vacaciones significaban volver a casa, y casa significaba volver a los roles de la infancia. Ashley se había quedado localmente, fue a la universidad comunitaria durante un semestre antes de decidir que la educación superior no era para ella. Vivió en casa hasta los 23 años, luego se mudó a un apartamento que papá le ayudó a encontrar, con alquiler subsidiado por mamá. Cuando me gradué summa cum laude, dijeron que no podían permitirse volar para la ceremonia. 2 meses después, le hicieron una fiesta a Ashley por ser promovida a recepcionista senior en el consultorio dental. Es diferente, explicó mamá cuando llamé, dolida. Ashley necesita más apoyo. Tú siempre has sido tan independiente. Independiente como si fuera una elección en lugar de una necesidad. El patrón continuó en la edad adulta.
Cuando conseguí mi primer trabajo real en una startup en Denver, la respuesta familiar fue apagada. ¡Qué bien, querida! ¿Es estable? Cuando Ashley se comprometió con un hombre que conocía desde hacía 3 meses, mamá llamó a todos en la familia extendida para compartir la alegría. La boda fue el punto de quiebre. Mamá se volcó en la planificación con gusto, gastando dinero que no tenían en flores, catering y un vestido que costaba más que mi primer auto. Cuando ofrecí ayudar a pagar, mamá se ofendió. Podemos manejar la boda de nuestra propia hija, Lauren. Pero cuando mencioné que estaba ahorrando para una casa, papá me preguntó si realmente necesitaba algo tan extravagante. Yo fui la dama de honor, por supuesto. ¿Quién más manejaría la logística, organizaría la despedida de soltera, mantendría todo funcionando sin problemas? Lo hice todo con una sonrisa. Incluso cuando Ashley tuvo una crisis nerviosa por los colores de las servilletas y me culpó por pedir marfil en lugar de crema. En la recepción, durante los discursos de los padres, mamá habló sobre cómo Ashley siempre había sido su niña sol, trayendo alegría y luz a sus vidas. Papá habló de su princesita creciendo. 25 minutos de recuerdos y elogios. Cuando mamá me mencionó, fue una línea, y, por supuesto, agradecemos a Lauren por toda su ayuda con la planificación. La ayuda. No nuestra otra hija, no la hermana de Ashley. La ayuda. Sonreí a través de todo, bailé cuando fue necesario y me fui tan pronto como la cortesía lo permitió. Al día siguiente, bloqueé una semana de vacaciones y me fui a México sola. Cuando publiqué fotos mías en la playa, realmente relajándome por una vez, mamá envió un mensaje: debe ser lindo tener dinero para viajes lujosos. La luna de miel de Ashley en Hawái, financiada por nuestros padres, había durado 3 semanas. El matrimonio duró 8 meses. Cuando Ashley me llamó sollozando a las 2 de la madrugada, escuché. Cuando necesitó un lugar donde quedarse, le ofrecí mi sofá. Cuando quiso hablar sobre lo que salió mal, estuve allí. Pero cuando el divorcio fue definitivo y se mudó de regreso a casa, la narrativa cambió. Pobre Ashley. Tan confiada, tan agraviada. Fuerte Lauren, tan afortunada de ser soltera y estar enfocada en su carrera. No lo entenderías. Ashley me dijo una vez: nunca has sido vulnerable así. Quería gritar que la vulnerabilidad era un lujo que nunca se me había permitido. Que había aprendido a ser fuerte porque nadie me atrapaba cuando caía. Pero solo asentí y cambié de tema. Así era siempre. Tuve éxito a pesar de ellos, no gracias a ellos. Cada logro era solo mío, sin testigos, sin celebración. Pero cada día festivo volvía. Cada crisis aparecía. Cada vez que necesitaban algo, dinero, tiempo, esfuerzo, lo daba. ¿Por qué? Acostada en la cama a las 3 de la madrugada, mirando el techo de mi condominio en Denver, finalmente admití la verdad: seguía esperando. A pesar de toda la evidencia de lo contrario, seguía creyendo que algún día, si simplemente hacía lo suficiente, daba lo suficiente, lograba lo suficiente, me verían. Realmente me verían. No como la responsable, o la difícil, o la pesada, sino como Lauren, su hija, digna del mismo amor fácil que prodigaban a Ashley. El chalet se suponía que sería ese momento. Miren, diría con $10,000 de lujo. Miren lo bien que lo he hecho. Miren lo que puedo proveer. Mírenme. Pero ellos miraron, de acuerdo. Miraron y decidieron que querían el regalo, pero no al donante. Mi teléfono brilló en la mesita de noche. Otro mensaje de mamá: no he sabido de ti sobre la confirmación. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como si no acabara de excluirme de Acción de Gracias. Como si todo esto fuera normal. Escribí de vuelta, solo ocupada con el trabajo. Lo resolveremos mañana. No te olvides, estamos muy emocionados. Ashley ya está planeando el menú. El menú que yo había sugerido, el que mamá había llamado complicado. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Mañana era miércoles.
La fecha límite de cancelación se cernía como una promesa. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decepcionarlos de la forma en que siempre me habían decepcionado a mí. El pensamiento debería haberse sentido vengativo. En cambio, se sintió como libertad. La mañana del miércoles llegó gris y fría. Había logrado dormir 3 horas, pero mi mente se sentía clara como el cristal. Me moví a través de mi rutina matutina, ducha, café, correos electrónicos, con una extraña sensación de desapego, como si me estuviera viendo a mí misma desde fuera de mi cuerpo. En la oficina, me volqué en el trabajo. La presentación del lanzamiento del producto salió impecable. Los interesados asintieron con aprecio ante mi exhaustivo análisis de riesgos. Mi gerente me llevó aparte después para decirme que me recomendaba para un puesto de directora senior. Realmente te has probado a ti misma, Lauren. El equipo ejecutivo te ve como alguien que cumple consistentemente. Consistentemente. Confiablemente. Las mismas palabras que habían definido mi infancia. Pero aquí venían con reconocimiento, avance, respeto. Aquí, ser confiable era recompensado, no esperado e ignorado. Durante el almuerzo, me senté en mi auto en el garaje, mirando mi teléfono. El correo electrónico de cancelación del chalet todavía estaba abierto en mi navegador. Un clic. Pero mi dedo flotaba sobre la pantalla, paralizado por décadas de condicionamiento. Las buenas hijas no tomaban represalias. Las buenas hijas absorbían el dolor y lo convertían en ayuda. Las buenas hijas daban y daban hasta que no quedaba nada, luego se disculpaban por estar vacías. Pero, ¿qué me había conseguido ser buena? Pensé en cada Navidad de la infancia cuando la pila de regalos de Ashley empequeñecía la mía. Cada evento escolar asistido sola mientras mis padres animaban a Ashley desde la primera fila. Cada logro minimizado. Cada necesidad descartada como excesiva. Cada vez que me habían dicho que era demasiado intensa, demasiado analítica, demasiado pesada, mientras simultáneamente nunca era suficiente para ganar su amor incondicional. Mi teléfono sonó. Rachel preguntando si quería tomar un café. Rechacé, diciendo que tenía recados que hacer. No era del todo mentira. Tenía un recado muy importante. Conduje hasta mi banco, el lujoso del centro con los escritorios de caoba y espresso gratis. Mi gerente de cuenta, Patricia, me saludó calurosamente. Lauren, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Necesito entender algo sobre un cargo pendiente grande en mi tarjeta, dije. La propiedad de Jackson Hole, ella sacó mi cuenta. Ah, sí. El alquiler vacacional de $10,000. Muestra como pendiente pero aún no procesado. Estos generalmente se finalizan 48 horas antes de la fecha de reserva. ¿Y si fuera a cancelar? Entonces la retención simplemente desaparecería. No se procesaría ningún cargo. Ella estudió mi rostro. ¿Hay algún problema con la reserva? Podrías decir eso. Ella se reclinó en su silla de cuero. He estado en la banca por 20 años, Lauren. He visto muchas reservas de vacaciones familiares, y he visto muchas de ellas cancelarse. Por lo general, es porque alguien se dio cuenta de que pagar por todos no significa que todos lo aprecien. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Tan obvio? Digamos que no eres la primera mujer exitosa que se sienta en esa silla preguntándose si la generosidad hacia la familia vale el costo emocional. Hablamos unos minutos más sobre oportunidades de inversión, el mejor uso de esos $10,000. Cuando me iba, Patricia me entregó su tarjeta. Por si necesitas algo. Y luego añadió, y Lauren, a veces el mejor regalo que puedes darle a tu familia es la oportunidad de entender lo que han perdido. De vuelta en mi auto, abrí el Instagram de Ashley. Su última publicación era un anuncio emocionado, cuenta regresiva para vacaciones en la montaña. Tan bendecida de tener familia que hace los sueños realidad. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y reacciones de, ¡qué envidia! Un amigo escribió, tu familia es una meta. Ashley había respondido, somos tan afortunados.
Afortunados, bendecidos, agradecidos por la familia que hace los sueños realidad. Pero en ninguna parte mencionaba qué miembro de la familia. En ninguna parte reconocía quién estaba haciendo posible este sueño en particular. Me desplacé hacia atrás a través de su feed. Estaba el anuncio de divorcio, redactado con simpatía para maximizar el apoyo. Las fotos de la boda donde yo parecía cansada detrás de mi sonrisa de dama de honor. Antes de eso, innumerables selfies y salidas nocturnas, a menudo con subtítulos sobre «Vivir mi mejor vida», durante los años que vivió sin pagar alquiler en casa mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para establecer mi carrera. Mi teléfono vibró. Mamá otra vez. Lauren, realmente necesito esa confirmación. Queremos empezar a planificar nuestro viaje. Nuestro viaje, nuestras vacaciones, nuestro día de acción de gracias familiar. Solo que no era, nuestro, de ninguna manera que me incluyera a mí. Pensé en responder con la verdad, estoy considerando cancelar ya que no soy bienvenida. Pero ya podía predecir la respuesta. Me llamarían mezquina, vengativa, manipuladora, usando dinero para controlarlos, haciendo que todo fuera, pesado, como de costumbre. En cambio, escribí, todavía en el trabajo, día ocupado. Trabajas demasiado. Probablemente por eso estás tan estresada todo el tiempo. Estresada. No herida, no traicionada, solo estresada. Como si mi dolor fuera una falla personal en lugar de una respuesta razonable al rechazo. Conduje a casa, mi mente agitando pensamientos. En mi sala de estar, había colgado una foto del último día de acción de gracias, todos nosotros alrededor de la mesa del comedor de mamá. La estudié ahora con nuevos ojos. Mamá y papá flanqueaban a Ashley en el centro. Yo estaba en el borde, literalmente cortada por el marco en el original, aunque lo había recortado para incluirme. Incluso en las fotos, yo era una ocurrencia tardía. Esa noche, llamé a mi mejor amiga de la universidad, Sara. Ella escuchó toda la historia sin interrumpir. Déjame ver si entendí bien, dijo finalmente. Te desinvitaron de unas vacaciones de $10,000 que tú estás pagando, y esperan que simplemente estés bien con eso. Aparentemente. ¿Y realmente estás considerando dejarlos ir? No lo sé. Tal vez debería. Tal vez tienen razón y yo hago que todo sea pesado. Tal vez merecen unas bonitas vacaciones sin... La voz de Sara era firme. Lauren, necesito que escuches esto. No haces que las cosas sean pesadas. Haces que las cosas sean reales. Hay una diferencia. Tu familia prefiere la fantasía donde Ashley es la niña dorada y tú eres el telón de fondo de apoyo. Tú interrumpes eso existiendo como una persona completa con sentimientos y necesidades. Pero son mi familia. No. La familia se presenta a tus juegos de fútbol. La familia celebra tus ascensos. La familia te incluye en las vacaciones que estás financiando. Lo que tienes son parientes que te han entrenado para aceptar migajas y estar agradecida. Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento, sus palabras resonando. Parientes, no familia. Me hice la cena, una comida adecuada, no comida para llevar, y comí en mi mesa de comedor en lugar de frente al televisor. Había comprado este lugar yo misma, lo había decorado yo misma, había construido una vida que era completamente mía. Cada mueble, cada libro en el estante, cada obra de arte en las paredes elegida por mí, para mí. Las preferencias de nadie más consideradas o requeridas. Era una buena vida, una vida plena, una vida que no dependía de su aprobación o inclusión. Mi computadora portátil estaba abierta en la mesa de café. El sitio web del chalet todavía brillaba en la pantalla. Esas habitaciones perfectas, esa chimenea perfecta, ese escenario perfecto para el perfecto día de acción de gracias familiar que existía solo en mi imaginación. Pensé en ellos llegando el viernes por la tarde. Mamá criticaría el viaje mientras papá permanecía en silencio. Ashley reclamaría inmediatamente la mejor habitación, probablemente la suite principal que yo había imaginado para mis padres. Tomarían fotos para las redes sociales,
con cuidado de excluir cualquier evidencia de quién lo hizo posible. Cocinarían las comidas que sugerí, jugarían los juegos que investigué, construirían los recuerdos que orquesté, y estarían aliviados de que yo no estuviera allí para hacerlo, pesado, con mi presencia. El botón de cancelación parecía pulsar en mi pantalla. Un clic entre su expectativa y su realidad. Un clic entre ser la buena hija y ser libre. Cerré la computadora portátil sin decidir. Me quedaban 24 horas. 24 horas para elegir entre toda una vida de patrones y la aterradora posibilidad de algo nuevo. Afuera, Denver brillaba bajo un cielo claro de invierno. En algún lugar de Wyoming, un chalet vacío esperaba. Para el viernes por la tarde, albergaría a mi familia sin mí o no albergaría nada en absoluto, solo nieve y silencio y el eco de las consecuencias finalmente llegando a casa. Me serví una copa de vino y me paré en mi ventana mirando las luces de la ciudad. Durante 36 años, había sido exactamente quien ellos me habían entrenado para ser, útil. Callada sobre mis propias necesidades, esperando eternamente que el servicio se transformara en amor. Mañana decidiría si esa era quien quería seguir siendo. La mañana del jueves amaneció fresca y brillante, el tipo de día encolorado que generalmente me llenaba de energía. Pero había pasado otra noche sin dormir luchando con mi decisión, y el agotamiento se aferraba a mí como una segunda piel. Llamé al trabajo para reportarme enferma, la primera vez en 2 años. Mi gerente estaba preocupada. Esto no es propio de ti, Lauren. ¿Estás bien? Solo necesito un día personal, dije, lo cual era bastante cierto. Pasé la mañana limpiando mi apartamento ya impecable, necesitando la actividad física sin sentido. Mientras desempolvaba la estantería, mi mano se detuvo en una pequeña foto enmarcada escondida detrás de fotos más nuevas. Era de mi graduación universitaria. Yo con toga y birrete, sonriendo ampliamente, sola. La había tomado con un temporizador porque nadie de mi familia había venido. El recuerdo de ese día me invadió. Como había escaneado la multitud durante la ceremonia, todavía esperando verlos a pesar de su claro correo electrónico de no podemos ir. Como había visto a otros graduados rodeados de familias orgullosas mientras yo recogía mi diploma ante el aplauso de extraños. Como me había regalado una buena cena después, mesa para uno, diciéndole a la camarera comprensiva que estaba celebrando. Había estado inventando excusas para ellos incluso entonces. No podían pagar el viaje. Ashley tenía exámenes finales en la universidad comunitaria. La espalda de papá estaba molestando. Todas explicaciones razonables que había aceptado sin rechistar, aunque habían conducido el doble de distancia para el recital de guitarra del novio de Ashley al mes siguiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ashley: ¿ya puedes enviar la información del chalet? Quiero ver las habitaciones de nuevo y elegir la mía. Elegir la suya. Como si tuviera opciones para elegir, preferencias que importaran. Como si este fuera su regalo para personalizar. No respondí. 1 hora después, mamá llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Lauren, esto se está volviendo ridículo. Necesitamos la información de la reserva hoy. Tu padre quiere planificar la ruta y yo necesito saber sobre la configuración de la cocina para hacer las compras. Deja de ser mezquina y envía los detalles. ¿Mezquina? Ahí estaba. Cualquier resistencia a sus demandas era mezquina. Cualquier expectativa de reciprocidad era exigente. Cualquier sentimiento herido era dramático. Tenían una palabra para todo lo que yo sentía que lo hacía pequeño e incorrecto. Escuché el mensaje de voz 3 veces. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Ni una sola vez reconoció que desinvitarme podría haber sido hiriente. Solo demandas y desprecio, los pilares gemelos de nuestra relación. Hice café y me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil, el sitio web del chalet cargado automáticamente. Mi reserva al frente y al centro. Tus vacaciones soñadas te esperan, proclamaba el banner. Me reí, oscura y amargamente. Mis vacaciones soñadas nunca habían incluido ser excluida. ¿Pero qué habían incluido mis sueños, realmente?
cerré los ojos y traté de visualizarlo, el perfecto día de acción de gracias familiar que había imaginado cuando reservé el chalet. Todos nosotros juntos riendo, compartiendo, agradecidos el uno por el otro. La escena se sentía como una película que había visto demasiadas veces. Ficticia y desgastada porque, incluso si hubiera sido incluida, no se habría desarrollado de esa manera. Mamá habría encontrado fallas en mis elecciones de menú, incluso mientras las comía. Papá habría desaparecido en su teléfono o en un libro. Ashley habría monopolizado las conversaciones con su último drama, y yo habría cocinado, limpiado y manejado la logística, invisible hasta que algo saliera mal. Eres tan buena manejando todo, habría dicho mamá, lo cual sonaba a elogio, pero en realidad era solo permiso para dejarme trabajar mientras ellos se relajaban. Mi computadora portátil sonó con un correo electrónico. Patricia del banco siguiendo nuestra conversación. Solo quería recordarte que la ventana de cancelación se cierra a las 4 de la tarde hoy. Lo que sea que decidas, asegúrate de que sea lo que tú quieres, no lo que crees que deberías hacer. Lo que yo quería. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión basada puramente en lo que yo quería? Pensé en llamar a mi terapeuta, pero ya sabía lo que diría. Ella me había estado empujando suavemente durante meses para examinar por qué seguía buscando la aprobación de personas que me habían demostrado repetidamente que no eran capaces de darla. Estás tratando de ganar algo que se suponía que debía darse libremente, había dicho una vez. Los niños no deberían tener que audicionar para el amor de sus padres. Pero yo había audicionado una y otra vez. Cada boleta de calificaciones, cada trofeo, cada ascenso, todos ellos puestos a los pies de mis padres como ofrendas a dioses indiferentes. Y ahora, la ofrenda más grande de todas, unas vacaciones de lujo que costaban más de lo que jamás habían gastado en mí en toda mi infancia. Mi teléfono sonó de nuevo. Papá, esta vez. Lauren, tu madre se está poniendo ansiosa. Solo envía la información y terminemos con esto. Papá, ¿cómo te sientes acerca de que yo no vaya? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la franqueza. Una pausa. Tu madre explicó la situación. ¿Tú entiendes? Entiendo que estoy siendo excluida de unas vacaciones que estoy pagando. ¿Entiendes cómo podría sentirse eso? Él suspiró. Lauren, tienes 36 años. ¿Realmente necesitas hacer que todo se trate de sentimientos? Por esto es que tu madre se frustra. A veces las cosas simplemente son lo que son. ¿Y qué es esto exactamente? ¿Una oportunidad para unas vacaciones familiares tranquilas sin mí? ¿Entonces no soy familia o no soy tranquila? No tuerzas mis palabras. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí lo sabía. Yo era familia cuando era conveniente, cuando necesitaban algo. Pero cuando se trataba de calidez, inclusión o celebración, era opcional. Peor que opcional, era un obstáculo para su disfrute. Tengo que irme, dije. La confirmación, Lauren. Te escuché. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. El silencio que siguió se sintió como sumergirse en agua fresca en un día ardiente. Pasé la tarde en un spa, algo que rara vez hacía. Mientras yacía en la mesa de masaje, con los músculos desenredándose lentamente, pensé en el valor. Mi familia me valoraba por lo que podía proporcionar, dinero, esfuerzo, soluciones. Mi lugar de trabajo me valoraba por lo que podía producir, estrategias, presentaciones, resultados. Pero en algún lugar del camino, había olvidado valorarme a mí misma ampliamente por existir. La masajista trabajó en un punto particularmente tenso en mi hombro. Llevas mucha tensión aquí, dijo. Aquí es donde guardamos la responsabilidad por los demás. Casi me río. Si ella supiera. Para cuando salí del spa, eran casi las 3 de la tarde. Faltaba una hora para la fecha límite de cancelación. Me senté en mi auto en el estacionamiento, con el teléfono todavía apagado, la decisión cristalizándose como hielo en una ventana. Pensé en ellos empacando en este momento.
Ashley probablemente tenía un atuendo nuevo específicamente para el viaje, cargado a una tarjeta de crédito que no podía pagar. Mamá habría empacado en exceso, trayendo cosas, por si acaso, esperando que alguien más llevara las bolsas extra. Papá estaría revisando el clima obsesivamente, planeando cada posible condición de la carretera excepto la posibilidad de que su destino no existiera. Probablemente estaban irritados conmigo en este momento, revisando sus teléfonos, quejándose entre ellos sobre lo difícil que estaba siendo. Clásica Lauren, diría Ashley. Siempre tiene que hacer todo complicado. Pero yo no era la que había hecho esto complicado. Yo había ofrecido un regalo simple, un hermoso lugar para pasar el día de Acción de Gracias juntos. Ellos lo habían complicado al decidir que, juntos, era negociable. 3:30 de la tarde. Quedaban 30 minutos. Encendí mi teléfono para encontrar 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. No los leí. En cambio, abrí la reserva del chalet. Las fotos todavía se veían perfectas. Esa hermosa chimenea de piedra donde no nos reuniríamos. La cocina de chef donde no cocinaría para ellos. El jacuzzi donde se remojarían sin mí, probablemente brindando por su buena fortuna al tener un miembro de la familia dispuesto a financiar su exclusión. 3:45 de la tarde, 15 minutos. Llegó un último mensaje de texto de Ashley. Mamá está literalmente llorando porque nos estás ignorando. Espero que estés feliz. ¿Feliz? ¿Estaba feliz? Pensé en la alternativa. Enviar la confirmación. Dejarlos ir. Pasar el día de Acción de Gracias sola en mi apartamento sabiendo que estaban disfrutando de mi regalo sin mí. Esperar las fotos en las redes sociales, aquellas donde yo sería recortada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Escuchar historias después sobre el maravilloso momento que habían pasado, con la sutil implicación de que fue maravilloso porque yo no estaba allí. ¿Y luego qué? Llegaría la Navidad y el patrón continuaría. Cada día festivo, cada momento familiar, cada oportunidad de conexión, yo siempre estaría en la periferia, financiando su alegría desde la distancia, aceptada solo cuando fuera útil. 3:55 de la tarde, 5 minutos. Pensé en lo que había dicho Patricia, a veces el mejor regalo que puedes darle a tu familia es la oportunidad de entender lo que han perdido. No lo entenderían inmediatamente. Estarían enojados primero, probablemente por mucho tiempo. Pero tal vez, parados frente a ese chalet cerrado, con las maletas en la mano, los sueños de unas vacaciones de lujo gratuitas evaporándose como la niebla de la mañana, tendrían un momento de claridad. Un instante de reconocer que las acciones tienen consecuencias, que no puedes exiliar a alguien y quedarte con sus regalos. O tal vez no aprenderían nada. Tal vez simplemente agregarían esto a su catálogo de mis pecados. Una prueba más de que yo era difícil, mezquina, dramática. Pero por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no me importaba que historias se contaran a sí mismos. 3:59 de la tarde, miré el botón de cancelación por última vez. Una cosa tan pequeña, solo un clic, pero se sentía como estar al borde de un acantilado, preparada para saltar hacia un futuro donde ya no era la buena hija, la confiable, el felpudo familiar decorado con signos de dólar. Al final, ni siquiera fue difícil. Clic. Su reserva ha sido cancelada. Se procesará un reembolso completo dentro de 3 a 5 días hábiles. Me quedé mirando la pantalla de confirmación, esperando sentir arrepentimiento, culpa, algo negativo. En cambio, una extraña ligereza llenó mi pecho, como dejar caer un peso que había llevado tanto tiempo que había olvidado que lo sostenía. 4:01 de la tarde. La ventana estaba cerrada. El chalet estaba cancelado. La decisión estaba tomada. Apagué mi teléfono de nuevo y conduje a casa lentamente, viendo la puesta de sol sobre las montañas. Mañana, mi familia conduciría a Wyoming esperando lujo y encontrando vacío. Se pararían en la nieve, confundidos y enojados, probablemente llamándome una y otra vez. Pero esta noche, iba a abrir una buena botella de vino, pedir de mi restaurante favorito y planear mi propio día de Acción de Gracias.
Tal vez sería voluntaria en un refugio. Tal vez aceptaría la invitación permanente de mi amiga Sara para unirme a su familia. Tal vez simplemente me quedaría en casa y cocinaría exactamente lo que quisiera, vería lo que eligiera y daría gracias por finalmente elegirme a mí misma. El chalet en Jacksonville estaría vacío este día de acción de gracias, pero por primera vez en 36 años, yo no lo estaría. El viernes llegó con una extraña sensación de calma. Me desperté naturalmente a las 7 de la mañana, sin necesidad de alarma, y me quedé en la cama escuchando la tranquilidad. Mi teléfono estaba boca abajo en mi mesita de noche, todavía apagado. Lo había mantenido así desde ayer por la tarde, y el silencio se sentía como un lujo que nunca me había permitido. Hice café y me paré en la ventana de mi sala de estar, viendo despertar a Denver. En algún lugar de la enero del 80, mi familia probablemente ya estaba en la carretera. A papá le gustaba salir temprano para viajes largos. Habrían cargado el auto con suministros innecesarios que mamá siempre empacaba como si estuvieran cruzando la Antártida. Y Ashley habría reclamado el asiento trasero para poder descansar durante el viaje de 5 horas. ¿Estaban emocionados? Probablemente. ¿Aliviados de escapar por una semana sin el peso de mi presencia? Definitivamente. Me pregunté cuándo aparecería el primer indicio de preocupación. Tal vez cuando no respondiera a su inevitable mensaje de texto de «estamos en camino». Tal vez cuando intentaran llamar por alguna pregunta trivial sobre las comodidades del chalet. O tal vez estaban tan confiados en mi sumisión que no se preocuparían hasta que realmente llegaran. Me duché, me vestí con ropa cómoda y me hice un desayuno adecuado. Huevos revueltos, tostadas, fruta fresca. Sin prisas, sin revisar mensajes entrebocados, solo yo y el sol de la mañana entrando por la ventana de mi cocina. Alrededor de las 9 de la mañana, abrí mi computadora portátil y revisé mi cuenta bancaria. La retención de $10,000 había desaparecido y el reembolso ya estaba pendiente. $10,000 que podrían destinarse a algo significativo ahora. Tal vez haría ese viaje sola a Japón con el que siempre había soñado pero que nunca perseguí porque la familia es lo primero. Tal vez lo invertiría. Tal vez lo donaría al refugio de mujeres donde había sido voluntaria en la universidad antes de que las obligaciones familiares consumieran todo mi tiempo libre. Las posibilidades se sentían infinitas. Pasé la mañana haciendo cosas que disfrutaba pero para las que rara vez hacía tiempo. Leí un libro de papel real, no informes de trabajo. Me pinté las uñas de un rojo intenso que mamá habría llamado búsqueda de atención. Puse música lo suficientemente alta como para sentirla en mi pecho, algo que me habría ganado quejas sobre el ruido. Para el mediodía, me estaba dando hambre. Decidí ir al mercado de agricultores, algo que me había saltado durante semanas debido al estrés laboral y el drama familiar. El aire de noviembre era agudo pero agradable, y el mercado bullía con compradores previos a Acción de Gracias. Deambulé lentamente, comprando cosas solo porque me atraían. Miel de un apicultor local. Queso artesanal que no podía pronunciar. Una pequeña pintura de acuarela de las montañas. La artista, una mujer mayor con dedos manchados de pintura, sonrió mientras la envolvía. ¿Regalo para alguien especial?, preguntó. Sí, dije, dándome cuenta de que era verdad. Para mí. Ella asintió con aprobación. El mejor tipo de regalo. Alrededor de las 2 de la tarde, la curiosidad finalmente pudo conmigo. Habrían llegado a Jacksonville para entonces. Me pregunté cuánto tiempo esperaron en el chalet antes de llamar a la empresa de administración de propiedades. Cuánto tiempo discutieron sobre de quién era la culpa de que la confirmación nunca llegara. Cuánto tiempo antes de darse cuenta de que lo había hecho a propósito. Aguanté hasta las 3 de la tarde antes de encender mi teléfono. Tardó un minuto completo en arrancar y, cuando lo hizo, las notificaciones llegaron como un tsunami. 67 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de texto, docenas de mensajes de voz. Los números por sí solos contaban una historia de pánico y rabia crecientes. No abrí ninguno de ellos. Todavía no. En cambio, revisé Instagram.
Ashley había estado documentando el viaje en tiempo real. La última publicación de hace 3 horas la mostraba en el auto, montañas visibles a través de la ventana. Casi llegamos. No puedo esperar para el mejor día de acción de gracias de todos. Bendecida. Almohadilla tiempo en familia almohadilla escapada a la montaña. La publicación anterior, una selfie en la gasolinera. Antes de eso, un vídeo de mamá cantando con la radio mientras papá conducía. Todos se veían tan felices, tan confiados, tan inconscientes de que su destino era un espejismo que disolví con un solo clic. Me pregunté qué diría la próxima publicación de Ashley. ¿Admitiría la verdad de que habían sido desinvitados de su propio rechazo? ¿O lo tergiversaría de alguna manera, haciéndolo sobre su sufrimiento en lugar de sus elecciones? Mi teléfono sonó. Sara. Solo reportándome, dijo cuando respondí. ¿Cómo estás aguantando? Deberían haber llegado ya, dije. Y no he mirado los mensajes todavía. Bien por ti. Sabes que mi oferta sigue en pie, ¿verdad? Eres bienvenida aquí para Acción de Gracias. Mi mamá ya está planeando poner un lugar extra. Las lágrimas pincharon mis ojos. La familia de Sara me había incluido sin cuestionar, mientras que la mía me había excluido de una celebración que yo estaba financiando. Gracias. Podría aceptarte eso. Espero que lo hagas. Pero Lauren, decidas lo que decidas, estoy orgullosa de ti. Se necesitan agallas para dejar de ser un felpudo. Después de colgar, me armé de valor y abrí los mensajes de texto. Contaban una historia predecible. 9 de la mañana mamá, nos vamos ahora. Muy emocionados. Por favor envía la confirmación cuanto antes. 10 de la mañana Ashley, hola. Necesitamos la dirección. 11 de la mañana mamá, Lauren, esto se está volviendo ridículo. Contesta tu teléfono. 11:30 de la mañana. Papá, tu madre está molesta. Envía la información ahora. 12 del mediodía Ashley, ¿en serio nos estás ignorando ahora mismo? 1 de la tarde mamá, casi llegamos. Por favor responde. Esto no es gracioso. 2 de la tarde Ashley, Lauren, estamos en la oficina de la propiedad y dicen que no hay reserva. 2:15 de la tarde mamá, llámame ahora. 2:30 de la tarde. Papá, Lauren, ¿qué has hecho? 2:45 de la tarde Ashley, la cancelaste, ¿no? ¿Realmente la cancelaste? 3 de la tarde mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Los mensajes de voz eran peores. La voz de mamá progresando de molesta a furiosa a algo casi roto. La ira cortante de papá. Las acusaciones chillonas de Ashley. Los borré todos sin escuchar hasta el final. Hubo un último mensaje de texto de Ashley enviado hace solo unos minutos. Eres una egoísta de mierda y espero que estés feliz arruinando el día de Acción de Gracias para todos. Miré ese último mensaje durante mucho tiempo. Arruinando el día de Acción de Gracias para todos. Como si yo no hubiera sido ya excluida de todos. Como si mi ausencia fuera requerida para su felicidad, pero mi presencia no lo fuera. Escribí una única respuesta al chat grupal, fui desinvitada de Acción de Gracias, así que cancelé la reserva. Espero que todos tengan exactamente las vacaciones que se merecen. Luego bloqueé todos sus números. El alivio fue inmediato y abrumador. No más notificaciones, no más demandas, no más manipulación emocional disfrazada de conexión familiar. Solo un bendito y pacífico silencio. Pasé el resto de la tarde cocinando. No una cena completa de Acción de Gracias, eso vendría después si decidía hacer una, sino una comida simple y perfecta solo para mí. Pollo asado con hierbas del mercado de agricultores. Una ensalada con ese queso caro. Una copa de vino de una botella que había estado guardando para una ocasión especial. Dándome cuenta de que elegirme a mí misma era ocasión suficiente. Mientras el sol se ponía, me senté en mi mesa de comedor, la que había comprado yo misma, en la casa que había hecho yo misma,
viviendo la vida que había construido yo misma, y sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción. No la satisfacción fugaz de cumplir con las expectativas de otra persona, sino la alegría profunda y tranquila de finalmente cumplir con las mías. Mi familia probablemente estaba conduciendo de regreso a Ohio ahora, su auto en silencio con furia y decepción. Tendrían que explicar a cualquiera que preguntara sobre su día de acción de gracias en la montaña por qué estaban en casa en su lugar. Tendrían que enfrentar las consecuencias de dar por sentado a alguien. Tendrían que averiguar sus propios planes de vacaciones, tal como me habían obligado a hacer con los míos. Ashley estaba equivocada. Yo no había arruinado el día de acción de gracias. Simplemente me había negado a financiar el de ellos a expensas del mío. Levanté mi copa de vino hacia la silla vacía frente a mí, la que se habían asegurado de que nunca llenaría en su mesa, e hice un brindis por la familia, la que elegimos, no con la que estamos atascados. Mañana llamaría a Sara y aceptaría su invitación. Mañana comenzaría a planear ese viaje a Japón. Mañana comenzaría a construir una vida donde el amor no se ganara a través del servicio, sino que se diera y recibiera libremente. Pero esta noche, en mi tranquilo apartamento, con las luces de Denver centelleando afuera, celebré al invitado más importante en mi mesa, yo misma. La que finalmente se había presentado, la que siempre había sido suficiente. El sábado por la mañana se sintió diferente. Por primera vez en mi vida adulta, desperté sin el peso de los mensajes no leídos de mi familia. Mi teléfono se mantuvo tranquilo. Sin viajes de culpa disfrazados de mensajes de «buenos días». Sin solicitudes pasivo-agresivas. Sin demandas envueltas en falsa dulzura. Solo tranquilidad. Hice café y abrí mi computadora portátil, curiosa sobre las consecuencias más amplias. Mis redes sociales estaban configuradas como privadas, pero aún podía verlas públicas. Ashley no había actualizado su Instagram desde las fotos de viaje de ayer. El silencio de su feed, generalmente lleno de publicaciones excesivas, hablaba por sí solo. Pero encontré lo que estaba buscando en la página de Facebook de mi prima Brittany. Brittany, la hija de mi tía, siempre había sido el chisme de la familia. Su estado de anoche decía, ¿pueden creer a algunas personas? Escuchando historias locas de la vid familiar. Todo lo que diré es que el karma es real y no puedes tratar a las personas como cajeros automáticos para siempre. Almohadilla drama familiar almohadilla la verdad duele. Los comentarios a continuación eran una mezcla de curiosidad y especulación. Alguien preguntó si esto era sobre la cosa de acción de gracias de la que habían oído hablar. Brittany había respondido con un simple «eso parece». Así que se estaba corriendo la voz. Bien. Que todos supieran que el felpudo de la familia finalmente se había levantado. Cerré la computadora portátil y me preparé para el día. Le dije a Sara que iría para Acción de Gracias, lo que me dio 5 días para averiguar qué llevar. 5 días para existir sin el constante drenaje emocional de las expectativas de mi familia. 5 días para descubrir quién era yo cuando no estaba tratando de ganar un amor que debería haberse dado libremente. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Y por un momento, mi corazón se aceleró. ¿Habían conducido de regreso a Denver? Pero mirando por la mirilla, vi a mi vecina, la señora Chen, sosteniendo un plato cubierto. Lauren, querida, dijo cuando abrí la puerta, hice demasiada sopa. Pensé que podrías disfrutar un poco. Acepté el plato con gratitud. La señora Chen había vivido al lado durante 3 años, y habíamos desarrollado una amistad tranquila basada en el respeto mutuo y el ingrediente prestado ocasional. Ella nunca preguntó por qué mi familia nunca visitaba, al igual que yo nunca pregunté por qué su hijo solo llamaba en los días festivos. Muchas gracias. ¿Le gustaría entrar a tomar té? Ella sonrió. Eso sería encantador. Nos sentamos en la mesa de mi cocina bebiendo té verde mientras su sopa Bonton casera se enfriaba en el mostrador. La conversación serpenteó agradablemente hasta que ella dejó su taza con propósito. No quiero ser entrometida, comenzó, pero te escuché por teléfono a principios de esta semana.
Estas paredes son delgadas. Sonabas molesta. Sentí calor subir a mis mejillas. Lo siento si fui demasiado ruidosa. No, no, ella rechazó mi disculpa con un gesto. Solo quería decir que la familia es complicada. Mi propia madre, ella nunca pensó que yo era lo suficientemente buena. Nada de lo que hice le agradó. Cuando me casé con mi esposo, ella dijo que no era lo suficientemente exitoso. Cuando tuve a mi hijo, ella dijo que lo estaba criando mal. Cuando abrí mi restaurante, ella dijo que estaba desperdiciando mi educación. ¿Qué hiciste? Dejé de intentar cambiar su opinión. Comencé a vivir para mí y para mi propia familia, la que elegí construir. Ella murió todavía desaprobando mis elecciones, pero tuve una buena vida de todos modos. A veces, querida, el precio de su aprobación es demasiado alto. Después de que se fue, me senté con sus palabras y su sopa, sintiéndome nutrida por ambas. El precio de su aprobación era demasiado alto. Costó mi autoestima, mi paz mental, mis días festivos, mi alegría. Me costó la capacidad de existir sin críticas constantes. Me costó a mí misma. Esa tarde, hice algo que había estado posponiendo durante años. Comencé la tarea de terapia que mi consejera había asignado hace meses. Me había pedido que escribiera una carta a mi familia, no para enviarla, solo para expresar todo lo que nunca se me había permitido decir. Había afirmado que estaba demasiado ocupada. Pero la verdad era que había estado demasiado asustada. Ahora, con sus números bloqueados y su poder sobre mí finalmente roto, escribí. Queridos mamá, papá y Ashley, me desinvitaron de Acción de Gracias porque dijeron que hago que las cosas sean pesadas. Pero lo que ustedes llaman pesado, el resto del mundo lo llama tener sentimientos. Lo que llaman difícil, otros lo llaman tener límites. Lo que llaman demasiado, la gente sana lo llama ser humano. He pasado 36 años tratando de ganar un amor que debería haber sido mi derecho de nacimiento. Cada logro fue una ofrenda que ignoraron. Cada regalo fue una apuesta por afecto que retuvieron. Cada sacrificio fue un pago inicial de una aceptación que nunca llegó. Me enseñaron que el amor era transaccional, pero solo se esperaba que yo pagara. Ashley recibió libremente lo que yo no pude comprar con toda una vida de esfuerzo. Le dieron gracia por los fracasos mientras exigían perfección de mí. Celebraron su mínimo mientras ignoraban mi máximo. Cuando tenía 7 años, lavaba los platos mientras Ashley jugaba, y decían que era porque ella era más joven. Cuando tenía 17, trabajaba en empleos de medio tiempo mientras Ashley recibía una mesada, y decían que era porque yo era más responsable. Cuando tenía 27, estaba construyendo una carrera mientras Ashley vivía en casa, y decían que era porque ella necesitaba más apoyo. El patrón era claro. Yo existía para dar. Ella existía para recibir, y ustedes existían para hacer cumplir esta dinámica. Reservé ese chalet con la esperanza de crear finalmente el momento familiar que siempre había anhelado. Uno donde estuviéramos todos juntos por elección, no por obligación. Uno donde mis contribuciones fueran vistas y valoradas. Uno donde perteneciera no como la ayuda, sino como una hija. En cambio, me mostraron con brutal claridad que mi presencia no solo no es bienvenida, sino activamente no deseada. Querían mi dinero pero no a mí, mi regalo pero no mi existencia, mi servicio pero no mi alma. Así que les di lo que pidieron, mi ausencia. Y en esa ausencia, espero que hayan encontrado la paz que afirmaban que yo perturbaba. Espero que el chalet vacío fuera todo lo que soñaron. Espero que mi invisibilidad les trajera alegría. Pero he terminado de esperar algo de ustedes. He terminado de fingir que las migajas son un festín. Terminado de actuar agradecida por la negligencia. Terminado de financiar mi propia exclusión. Terminado de romperme en pedazos más pequeños esperando que finalmente me encuentren digerible. Tenían razón en una cosa. Si hago que las cosas sean pesadas, traigo peso a situaciones que prefieren mantener ligeras. Traigo realidad a sus fantasías. Traigo consecuencias a sus acciones. Y eso aparentemente es imperdonable.
Pero no estoy pidiendo su perdón. Por primera vez en mi vida, no les estoy pidiendo nada en absoluto. Simplemente les estoy informando que el banco de Lauren está cerrado. El cajero automático emocional ha sido desmantelado. El felpudo de la familia ha sido retirado. Si quieren una relación conmigo en el futuro, será bajo mis términos: trato igualitario, no sobras, respeto mutuo, no servicio unidireccional, inclusión genuina, no tolerancia reacia, amor real, no obligación performativa. Sospecho que estos términos les parecerán imposibles. Demasiado pesados, demasiado exigentes, demasiado parecidos a tratarme como una persona completa digna de la misma consideración que otorgan automáticamente a Ashley. Está bien. He construido una buena vida sin su aprobación. Continuaré construyéndola sin su presencia. Les deseo a todos exactamente lo que me han dado a mí. Nada más, nada menos. Lauren. Leí la carta 3 veces, luego cerré el cuaderno. No la enviaría. No porque tuviera miedo, sino porque ya me habían demostrado que no eran capaces de escucharla. Tergiversarían mis palabras, usarían mi vulnerabilidad como arma, usarían mi dolor como evidencia de mi dificultad. Pero escribirla había aflojado algo en mi pecho, un nudo que había llevado tanto tiempo que había olvidado que no se suponía que estuviera allí. Esa noche, cociné la sopa de la señora Chen y la comí lentamente, saboreando el calor. Pensé en las familias elegidas, en las personas que aparecen sin que se lo pidan, que dan sin llevar la cuenta, que te incluyen porque quieren que estés allí. Mañana, comenzaría a hacer una lista de esas personas. Me pondría en contacto con viejos amigos que había descuidado mientras vertía toda mi energía en obligaciones familiares. Diría sí a invitaciones que previamente había rechazado porque la familia es lo primero. Construiría una red de relaciones basadas en el cuidado mutuo en lugar del sacrificio unidireccional. Mi teléfono, todavía maravillosamente tranquilo, estaba en el mostrador como un talismán de mi nueva libertad. En algún lugar de Ohio, mi familia probablemente estaba rabiando por mi egoísmo. Que lo hagan. Habían creado una narrativa donde yo era la villana hace años. Al menos ahora había hecho algo para ganarme el título. Fuera de mi ventana, las luces de Denver comenzaron a centellear en la oscuridad temprana. La ciudad se veía diferente de alguna manera, más llena de posibilidades, más rica en potencial. O tal vez yo era la que se veía diferente, finalmente viendo claramente sin la niebla de la falsa esperanza. Me serví una copa de vino y la levanté hacia la habitación vacía. Por hacer las cosas pesadas, dije en voz alta. Por traer peso y consecuencia y realidad a lugares que lo necesitan. Por ser demasiado para personas que siempre son muy poco. El vino sabía a libertad. La sopa sabía a cuidado de alguien que no me debía nada pero me lo dio de todos modos. El silencio sabía a paz. Por primera vez en mi vida, estaba llena. El domingo llegó con un sol inesperado. Raro para finales de noviembre en Denver. Desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Como si cancelar esa reserva hubiera eliminado más que solo una reserva, había borrado décadas de peso acumulado. Pasé la mañana en una cafetería que siempre había querido probar pero para la que nunca tuve tiempo. Demasiado ocupada manejando crisis familiares y emergencias fabricadas. La barista, una joven con cabello morado y ojos amables, felicitó mis uñas rojas. Elección audaz, dijo. El rojo dice que no tienes miedo de ser vista. Sonreí, pensando en la voz de mi madre, búsqueda de atención. Qué extraño que el mismo color pudiera ser poderoso para una persona y amenazante para otra. Mientras bebía mi café con leche, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y desbloqueé los números de mi familia. No porque estuviera lista para hablar, no lo estaba, sino porque quería ver la verdad de su reacción sin filtros. Necesitaba presenciar su respuesta para finalmente entender quiénes eran realmente cuando no podían obtener lo que querían de mí. Los mensajes inundaron como una presa rompiéndose. De Ashley, no puedo creer que seas tan mezquina. Somos tu familia. Arruinaste todo porque tus sentimientos fueron heridos. Madura, Lauren.
El mundo no gira a tu alrededor. De mamá, estoy desconsolada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estábamos tan ilusionados con este viaje. Tu padre está devastado. Ashley lloró todo el camino a casa. Espero que estés satisfecha con el dolor que has causado. De papá, esto fue cruel e innecesario. Te criamos mejor que esto. Cuando estés lista para disculparte, estaremos aquí. Leí cada mensaje cuidadosamente, como un arqueólogo estudiando textos antiguos. Cada palabra revelaba más sobre ellos que sobre mí. Ashley llamándome mezquina mientras exigía unas vacaciones gratis. Mamá reclamando angustia por un viaje cancelado, pero no por excluir a su hija. Papá exigiendo una disculpa de la persona a la que habían desinvitado. El engaño era asombroso. También había mensajes de la familia extendida. Aparentemente, la historia se había extendido rápidamente a través del árbol telefónico familiar, cada recuento probablemente más dramático que el anterior. Mi tía, la madrina de Ashley naturalmente, había escrito un largo mensaje sobre la lealtad familiar y el perdón. Mi tío envió un breve, eso estuvo mal, Lauren. Varios primos habían intervenido con sus opiniones, divididos entre los que pensaban que estaba justificada y los que pensaban que era salvaje. Pero un mensaje destacó. Era de la hermana de mi abuela, mi tía abuela Ellen, que se había mudado a California hace décadas y apenas se mantenía en contacto. Bien por ti, cariño. He visto a tu madre repetir su propia infancia con ustedes, chicas, durante años. Mi hermana, que Dios descanse su alma, estaría horrorizada de cómo te han tratado. No te atrevas a disculparte. Tía Ellen. Miré ese mensaje, un pedazo de historia familiar que nunca había conocido. Mi madre repitiendo su infancia. Quería llamar a la tía Ellen de inmediato, pero guardé su número para más tarde. Primero, tenía una decisión que tomar. Encontré el sitio web del resort y navegué a su sección de reseñas. Parte de mí quería dejar una reseña brillante sobre su excelente política de cancelación. En cambio, me encontré mirando fotos del chalet de nuevo. Ese hermoso espacio, esas vistas a la montaña, esa promesa de unión. Todo había sido real. Mi deseo de conexión familiar había sido real. La única ficción era creer que mi familia quería lo mismo. Cerré la computadora portátil y me vestí para el día. Sara había enviado un mensaje de texto antes preguntando si quería ir de compras para la cena del jueves. Mi mamá insiste en que traigas algo, pero honestamente, solo tráete a ti misma. Eso es suficiente. Solo tráete a ti misma, eso es suficiente. ¿Cuándo me había dicho eso alguien de mi familia? En la tienda de comestibles con Sara, me encontré abrumada de la mejor manera. El Día de Acción de Gracias de su familia era claramente un asunto masivo. Su carrito se llenó con ingredientes para platos de los que nunca había oído hablar. Especias que no podía pronunciar. Alimentos que reflejaban la herencia coreana de su familia mezclada con las tradiciones estadounidenses. Mi mamá se vuelca por completo, explicó Sara, agregando lo que parecía ser la 10ª bolsa de batatas a nuestro carrito. Ella dice que Acción de Gracias se trata de abundancia. No solo comida, sino amor. Todos traen algo. Todos comen de todo. Todos se van a casa con sobras. ¿Y si alguien no sabe cocinar? Pregunté, pensando en todos los años que había hecho la mayor parte de la cocina mientras mi familia criticaba. Entonces traen bebidas o flores o simplemente historias. Mi primo Marcus trae su guitarra. Mi tía trae su famosa risa. Mi sobrino trae dibujos que hizo en la escuela. Todos tienen algo que ofrecer solo con presentarse. Solo con presentarse. Me di la vuelta fingiendo estudiar la exhibición de arándanos para que Sara no viera mis lágrimas. Pasamos la tarde cocinando juntas en su apartamento, probando recetas y riéndonos de nuestros fracasos. Su novio James entraba y salía, robando bocados y ofreciendo comentarios. La facilidad entre ellos, el afecto casual, la forma en que me incluían sin cuestionar, se sentía como ver una película extranjera sin subtítulos.
Hermoso pero incomprensible. Tu teléfono está vibrando, notó James, señalando donde lo había dejado en el mostrador. Miré la pantalla. Más mensajes familiares. Había quitado el bloqueo pero mantenido las notificaciones apagadas, revisando solo cuando yo elegía. ¿MMM? Preguntó Sara, suavemente. Estallido de extinción familiar, corregí usando un término de terapia. Cuando estableces un límite, las personas a menudo escalan su comportamiento antes de aceptarlo. Como un niño pequeño gritando más fuerte al no aceptar la hora de dormir. ¿Son niños pequeños, entonces? Preguntó James con una sonrisa. Emocionalmente, sí. Todos reímos y sentí que la tensión restante abandonaba mis hombros. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, finalmente llamé a la tía Ellen. Ella respondió en el segundo tono, su voz cálida y ligeramente divertida. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo. Vi tu número en mi teléfono antes, pero ningún mensaje. No estaba segura de qué decir. Tu mensaje, me sorprendió. Apuesto a que sí. Tu familia no habla mucho del pasado, ¿verdad? Demasiado ocupados repitiéndolo. ¿Qué quieres decir? Ellen suspiró. Tu abuela, mi hermana, ella también tenía favoritos. Tu madre era la responsable. Siempre trabajando, siempre tratando de ganar amor que iba libremente a su hermano. ¿Suena familiar? Mi pecho se apretó. Ella me hizo lo que le hicieron a ella. Con algunas variaciones. Al menos la abuela elogiaba los logros de tu madre, incluso si no los celebraba. Tu madre ni siquiera pudo darte eso. Es como si necesitara asegurarse de que alguien más sintiera lo que ella sentía, y tú eras el objetivo más seguro. Y Ashley pudo ser la niña dorada que tu madre nunca fue. Probablemente por eso la defiende tan ferozmente. A través de Ashley, tu madre consigue corregir los errores de su propia infancia a tus expensas. Hablamos durante 1 hora. Ellen llenó los vacíos que nunca supe que existían. Pintó una imagen de patrones generacionales que yo había estado viviendo inconscientemente. Para cuando colgamos con promesas de mantenernos en contacto, sentí que entendía algo fundamental: mi madre no solo había fallado en romper el ciclo. Ella lo había perfeccionado. Me hice la cena, un salteado simple con verduras del mercado de agricultores, y lo comí mientras leía los últimos mensajes familiares. Habían pasado de la ira a la negociación. Mamá ofreció discutir el malentendido si yo simplemente me disculpaba por la cancelación. Ashley sugirió que podríamos superar esto si reservaba otras vacaciones para Navidad. Papá propuso una reunión familiar donde pudiéramos ventilar las quejas de manera productiva. Todas sus soluciones requerían que yo me disculpara primero, admitiera haber actuado mal, aceptara la culpa por responder a su rechazo. Querían reconciliación sin responsabilidad, perdón sin cambio. Escribí una respuesta simple al chat grupal: me desinvitaron de Acción de Gracias. Acepté su decisión. No estoy segura de qué esperaban, pero alguien que paga por unas vacaciones de las que es excluido no está siendo amable. Está siendo un felpudo. Me he retirado de ese papel. Les deseo lo mejor a todos. Luego apagué mi teléfono y me preparé un baño caliente. Mientras me remojaba en agua con aroma a lavanda, pensé en patrones y ciclos, en heridas heredadas y sanación elegida. Mi madre había replicado su propio dolor conmigo, pero yo no lo transmitiría. El ciclo terminaría aquí, en esta bañera, con esta decisión de elegirme a mí misma. Mañana, iría al trabajo y sobresaldría en un empleo donde mis contribuciones eran valoradas. El jueves, me sentaría en una mesa donde mi presencia era deseada. Algún día, si tuviera hijos, nunca se preguntarían si eran amados por igual. Lo sabrían. El chalet en Jacksonville probablemente estaba reservado por otra familia ahora. Una que realmente se presentaría junta. Bien por ellos. En cuanto a mi familia, tendrían que averiguar su propio día de Acción de Gracias, tal como me habían obligado a averiguar el mío. El agua se estaba enfriando, pero yo me sentía cálida.
Por primera vez en 36 años, estaba exactamente donde pertenecía, en mi propia vida, de mi propio lado, finalmente en casa. De lunes a miércoles pasó en un borrón de actividad decidida. El trabajo se convirtió en un refugio donde se reconocía mi competencia. Mis contribuciones valoradas. La posición de directora senior que mi gerente había mencionado fue publicada oficialmente, y ella me llevó aparte para asegurarse de que me estaba postulando. Te has ganado esto, Lauren. No dejes que nadie te diga lo contrario. Casi lloré ante sus palabras. Tal validación simple, dada libremente, sin ataduras, sin culpa incrustada, sin solicitud posterior de favores, solo reconocimiento de mi valía. Cada noche, revisaba mi teléfono para encontrar mensajes crecientes de mi familia. La fase de negociación había cambiado a algo más feo. Mamá había comenzado a invocar a parientes fallecidos, tu abuela estaría tan decepcionada. Ashley había pasado a las amenazas, no esperes que estemos allí cuando necesites algo. Papá se había retirado a una formalidad fría, cuando hayas madurado lo suficiente para discutir esto razonablemente, sabes dónde encontrarnos. Pero también había otros mensajes. La tía Ellen había comenzado a enviarme mensajes de texto diarios, memes divertidos, fotos de su jardín, simples controles que no esperaban nada a cambio. Mi prima Brittany me había enviado un mensaje privado, escuché toda la historia de múltiples fuentes ahora. Eres mi heroína. ¿En serio? Incluso algunos amigos de la familia se habían comunicado. La señora Patterson, nuestra vecina de la infancia, envió un mensaje de Facebook. Siempre me pregunté por qué una joven tan exitosa rara vez venía a casa. Ahora, entiendo. Orgullosa de ti por defenderte. El miércoles por la tarde, salí temprano del trabajo para ayudar a Sara con los preparativos finales de Acción de Gracias. Su apartamento olía a cielo, kimchi, batatas, algún tipo de carne marinada que me hacía agua la boca. Su madre había llegado esa mañana e inmediatamente me puso a trabajar rodando algo que llamó yakwa. Así, demostró, sus manos rápidas y seguras. No es perfecto, dije. Perfecto no es el punto. Hecho con amor es el punto. Mientras trabajábamos una al lado de la otra, ella me contó sobre su propia familia, sobre venir a Estados Unidos sin nada, sobre construir una comunidad desde cero. La familia no es solo sangre, dijo, presionando la masa en moldes. La familia es quien se presenta, quien se queda, quien te ve verdaderamente. ¿Entiendes? Asentí, con la garganta apretada por la emoción. Bien. Entonces entiendes por qué perteneces a nuestra mesa mañana. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Pero esta vez, no fue por ansiedad. Era anticipación. Por primera vez en mi vida adulta, esperaba con ansias el día de Acción de Gracias. Sin caminar sobre cáscaras de huevo. Sin gestionar las emociones de todos. Sin cocinar para personas que no me lo agradecerían. Solo presentándome como yo misma y sabiendo que eso era suficiente. Debí haberme quedado dormida eventualmente porque me desperté con mi teléfono vibrando. Jueves por la mañana, día de Acción de Gracias. El primer mensaje fue de Sara, feliz Acción de Gracias. No olvides las judías verdes y a ti misma, principalmente a ti misma. El segundo fue de la tía Ellen, pensando en ti hoy, cariño. Recuerda, estás exactamente donde se supone que debes estar. El resto eran de mi familia. Casi no los leo, pero la curiosidad ganó. Mamá había enviado una foto de su mesa de comedor puesta para 3 con la vajilla buena. No es lo mismo sin toda la familia, había escrito. La manipulación era tan obvia que era casi graciosa. Toda la familia, como si no me hubieran excluido explícitamente. Ashley, espero que estés disfrutando de tu solitario día de Acción de Gracias. Esto es lo que sucede cuando eliges el orgullo sobre la familia. Papá. Tu madre lloró toda la mañana. Espero que estés satisfecha. Miré sus mensajes. Realmente los miré. Incluso ahora, incluso en Acción de Gracias, no podían simplemente decir,
te extrañamos, o nos equivocamos, o nos importas. Todo era sobre su dolor, su decepción, su día festivo arruinado. Nada sobre la hija y hermana a la que habían empujado lejos. Escribí un último mensaje al chat grupal: estoy pasando el día de acción de gracias con personas que quieren que esté allí. Espero que su día sea todo lo que planearon cuando me desinvitaron. Por favor, dejen de contactarme. Necesito espacio para sanar de años de ser tratada como menos. Les deseo lo mejor, pero me deseo a mí misma algo mejor. Luego bloqueé sus números de nuevo. Esta vez se sintió permanente. Me duché, me vestí con mi suéter favorito, cachemira púrpura suave que mamá habría llamado llamativo, y empaqué cuidadosamente las judías verdes que había hecho usando la receta de la mamá de Sara. Mirándome en el espejo, vi a alguien que no había visto en años, a mí misma. No disminuida, entera. El viaje a la casa de la familia de Sara en los suburbios fue tranquilo. Las calles de Denver estaban tranquilas. La mayoría de la gente ya estaba reunida con sus tribus elegidas. Pensé en mi familia, probablemente sentándose a comer ahora. ¿Pusieron un lugar para mí por costumbre? ¿Brindaron por mi ausencia? ¿Alguien sugirió que tal vez, solo tal vez, se habían equivocado? No importaba. Su mesa ya no era de mi incumbencia. La casa de Sara era un caos desde el momento en que llegué. Niños corriendo por todas partes. Parientes ancianos presidiendo en las esquinas. Primos debatiendo política en la cocina. Fútbol sonando en 2 televisores diferentes. Era ruidoso, desordenado, abrumador y absolutamente perfecto. Lauren. La mamá de Sara gritó, corriendo para tomar las judías verdes. Llegaste. Ven, ven. Tanta gente que conocer. Lo que siguió fue un torbellino de presentaciones. Las tías de Sara, que inmediatamente me adoptaron. Sus primos, que me arrastraron a su debate sobre la mejor barbacoa coreana en Denver. Su sobrino, que tímidamente me mostró su dibujo de pavó. Su abuela, que no hablaba mucho inglés, pero me palmeó la mano y asintió con aprobación cuando le dijeron que era la amiga de Sara de la universidad. ¿Sin familia cerca?, preguntó una tía suavemente. No, dije ampliamente. Ya no. Ella apretó mi hombro. Bueno, ahora sí. Cuando finalmente nos sentamos a comer, los 27 de nosotros apiñados alrededor de mesas empujadas juntas, el padre de Sara se levantó para hablar. Habló sobre gratitud, sobre familia elegida, sobre mesas que se expanden para recibir a quien necesite un lugar. Hoy, estamos agradecidos por viejos amigos y nueva familia, dijo, mirándome directamente. Por todos los que traen su propio sabor a nuestra mesa. La comida fue diferente a cualquier acción de gracias que hubiera experimentado. Platos coreanos mezclados con los tradicionales estadounidenses. 3 tipos de kimchi junto al relleno. Bulgogi junto al pavó. Mis judías verdes hechas con gochugaru y aceite de sésamo encajando perfectamente. Pero más que la comida, fue el sentimiento. Risas que incluían a todos. Historias contadas sin remates crueles. Solicitudes pasadas sin críticas. Niños a los que se les permitía ser niños sin ser callados o avergonzados. Amor expresado abiertamente, libremente, sin etiquetas de precio adjuntas. En un momento, me excusé para ir al baño, abrumada. Me paré en el pequeño espacio, respirando profundamente, tratando de no llorar. Esto era lo que la familia podía ser, debería ser, lo que había pasado 36 años tratando de ganar y fallando en lograr porque nunca estuvo disponible para comprar. Un suave golpe. La voz de Sara. ¿Estás bien ahí dentro? Abrí la puerta. Solo estoy. Esto es mucho. Ella me abrazó. ¿Mucho bueno, o mucho malo? Bueno. Tan bueno que duele. Eso es duelo, dijo ella suavemente. Llorar lo que deberías haber tenido todo el tiempo. Está bien sentirse agradecida y triste a la vez.
Regresamos a la mesa donde se servía el postre, tanto pastel de calabaza como yagua, helado y pasteles de arroz dulce. El sobrino de Sara se subió a mi regazo sin preguntar, asumiendo la bienvenida. El peso de él, confiado y cálido, me hizo pensar en futuros que nunca me había permitido imaginar. A medida que la noche terminaba, la gente comenzó el elaborado proceso de dividir las sobras. La mamá de Sara insistió en empacarme suficiente comida para una semana. «Vuelves», dijo firmemente. «No solo en días festivos. En cualquier momento. ¿Entiendes?» «Entiendo», dije, con la voz espesa. «Bien. La familia aparece cuando tiene hambre, cuando está sola, cuando necesita recordar que pertenece a algún lugar». El viaje a casa fue tranquilo, mi auto oliendo a kimchi y pertenencia. Mi apartamento se sintió diferente cuando regresé, no vacío, sino pacífico. Soledad elegida en lugar de aislamiento forzado. Desempaqué las sobras. Cada recipiente un recordatorio tangible de que había sido incluida, alimentada, cuidada. Mi teléfono estaba en silencio en el mostrador. Ya no era una fuente de temor, sino solo una herramienta. Su poder sobre mí finalmente roto. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo Denver de blanco. En algún lugar de Ohio, mi familia probablemente estaba lavando platos, manteniendo su narrativa sobre la desagradecida Lauren que arruinó el Día de Acción de Gracias. Que lo hagan. Ahora tenía mi propia historia. Una donde yo era la heroína por finalmente salvarme a mí misma. Me serví una copa de vino y me paré en mi ventana viendo la nevada. Hoy, había aprendido algo profundo. La familia no se trata de sangre u obligación o ganar tu lugar a través del servicio. Se trata de presentarse como uno mismo y ser bienvenido exactamente como eres. Se trata de mesas que se expanden y corazones que se abren y amor que no lleva la cuenta. Feliz acción de gracias, le susurré a mi reflejo en la ventana. A la mujer que finalmente se había elegido a sí misma. A la hija que había dejado de audicionar para el amor. A la persona que había descubierto que el mejor asiento en la mesa es aquel donde eres verdaderamente deseada. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con nuevas posibilidades. Mañana vendría con sus propios desafíos. Pero esta noche, estaba llena en todos los sentidos que importaban. No solo con comida, sino con pertenencia. No solo con vino, sino con valor. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde pertenecía, en casa en todos los sentidos de la palabra. El Black Friday llegó con amarga ironía. Mientras el resto de Estados Unidos peleaba por televisores con descuento, mi familia lanzó su asalto final. Había desbloqueado sus números por última vez, morbosamente curiosa sobre su próximo movimiento. No tuve que esperar mucho. El timbre sonó a las 7 de la mañana. A través de la mirilla, vi a mamá, papá y Ashley parados en el pasillo de mi edificio. Habían conducido 5 horas a través de la noche para llegar a mi puerta sin previo aviso. Mamá sostenía una caja de pastelería, probablemente del lugar elegante del centro, una ofrenda de paz intentada. Ashley estaba detrás de nuestros padres, de brazos cruzados, con el ceño fruncido. Papá parecía cansado, mayor de alguna manera, como si el enfrentamiento de 5 días lo hubiera envejecido. No abrí la puerta. Lauren, sabemos que estás ahí, mamá. Tu auto está en el garaje. Por favor, necesitamos hablar. Los observé a través de la mirilla. Estas 3 personas que compartían mi ADN, pero nunca habían compartido verdaderamente mi vida. Parte de mí quería dejarlos entrar, volver a caer en viejos patrones, disculparme por causarles inconvenientes. Esa parte era memoria muscular, ¿no verdad? Váyanse, dije a través de la puerta. No fueron invitados. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros. No seas infantil, espetó Ashley. Condujimos todo este camino. Nadie les pidió que lo hicieran. Lauren, por favor, papá intervino. Somos tu familia. Abre la puerta.
Me desinvitaron de Acción de Gracias porque hago que las cosas sean pesadas, respondí, con voz firme. Solo estoy respetando sus deseos. Mi presencia arruinaría su visita. Eso no es. No quisimos decir, mamá buscó palabras. Fue un malentendido. No, no lo fue. Fueron muy claros. Querían las vacaciones que yo estaba pagando, pero no a mí. No hubo malentendido. Silencio. Luego Ashley, predecible como siempre. ¿Entonces realmente vas a dejarnos parados en el pasillo como criminales? ¿Los criminales generalmente enfrentan consecuencias por sus acciones? Dije. Así que sí, supongo que esto es apropiado. Escuché a mamá jadear. Lauren Marie, ya es suficiente. Somos tus padres. Mostrarás respeto. ¿Respeto? Me reí, sorprendiéndome a mí misma con el sonido. Como el respeto que mostraron cuando me excluyeron de unas vacaciones familiares que yo estaba financiando. Como el respeto que han mostrado toda mi vida. Tratándome como personal en lugar de como una hija. Nosotros nunca, empezó papá. Lo hicieron todos los días. Cada elección. Cada vez que Ashley obtuvo gracia y yo obtuve críticas. Cada vez que mis logros eran esperados y los de ella eran celebrados. Cada vez que tomaron mi dinero pero no mi presencia. He terminado de fingir que no sucedió. A través de la mirilla, vi a mamá hundirse en el banco del pasillo, la caja de pastelería deslizándose de su regazo. Esto es ridículo. Vinimos todo este camino para arreglar las cosas. No, corregí. Vinieron todo este camino para hacerme arreglar las cosas, para que me disculpe por reaccionar a su crueldad, para suavizar las cosas para que puedan volver a usarme sin culpa. Pero ya no estoy rota, así que no hay nada que arreglar para mí. Ashley dio un paso adelante, con el teléfono en la mano. Estoy grabando esto. Que todos vean cómo estás tratando a tu familia. Por favor, hazlo, dije. Asegúrate de incluir la parte donde exigiste unas vacaciones gratis, pero no mi compañía. Estoy segura de que tus seguidores encontrarán eso fascinante. Ella bajó el teléfono. Durante 10 minutos, alternaron entre suplicar y exigir. Mamá lloró. Papá amenazó. Ashley hizo pucheros. El espectro completo de manipulación en exhibición en mi pasillo. Y por primera vez, no sentí nada más que una leve lástima. Eran tan pequeños. Estas personas a las que había pasado toda mi vida tratando de complacer. Tan limitados en su capacidad de amar sin condiciones. Finalmente, papá jugó su última carta. Si no abres esta puerta ahora mismo, hemos terminado. No más oportunidades. Estarás fuera de esta familia para siempre. Dejé que sus palabras colgaran en el aire, saboreando su vacío. ¿Cuándo había estado verdaderamente en esta familia como algo más que un recurso para ser explotado, como algo más que un problema a gestionar? Me eliminé de esta familia cuando cancelé esa reserva, dije finalmente. Sabiamente no se dieron cuenta porque estaban demasiado ocupados estando enojados por perder sus vacaciones gratis. Vayan a casa. Creen cualquier narrativa que los haga sentir mejor. Díganle a todos que soy egoísta, desagradecida, difícil. Ya no me importa. Lauren, la voz de mamá se rompió. Estoy construyendo una vida con personas que me quieren en su mesa, que celebran mi presencia en lugar de solo tolerarla, que ven mi valor más allá de mi billetera. Espero que algún día entiendan lo que han perdido, pero no voy a esperar para ver si lo hacen. Me alejé de la puerta. Continuaron golpeando, haciendo eco a través de mi apartamento. Hice café, respondí correos electrónicos de trabajo, comencé una lista de compras, cosas normales, viviendo mi vida mientras ellos realizaban su duelo en mi pasillo. 1 hora después, los golpes cesaron. 2 horas después, revisé la mirilla. Se habían ido, dejando solo la caja de pastelería abandonada en el piso del pasillo. La dejé allí.
Que el mantenimiento del edificio se encargue de ella. Había terminado de limpiar sus desastres. Esa tarde, Sara llamó. ¿Cómo estuvo tu mañana? Mi familia apareció sin avisar. No los dejé entrar. Bien por ti. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Libre, triste, aliviada. Como si estuviera de luto por algo que nunca existió. Eso es exactamente lo que estás haciendo, dijo ella suavemente. ¿Quieres venir? Mamá está haciendo sopa. Y así, tenía un lugar a donde ir donde era querida. Las semanas entre Acción de Gracias y Navidad pasaron pacíficamente. Obtuve el ascenso en el trabajo. Comencé a salir con alguien tentativamente, con cuidado, aprendiendo a aceptar el afecto sin sospechas. Profundicé amistades que había descuidado. Me uní a un club de lectura. Fui voluntaria en un refugio. Construí una vida que no estaba organizada en torno a ganar el amor de mi familia. Intentaron una vez más en Nochebuena. Llegó una tarjeta con un cheque por $10.000. Para reembolsarte por el chalet, decía la nota. Esperamos que esto arregle las cosas. Con amor, mamá, papá y Ashley. Miré el cheque durante mucho tiempo. $10.000 para arreglar las cosas. Como si el dinero pudiera borrar 36 años de ser menos que los demás. Como si pagarme por unas vacaciones canceladas pudiera equilibrar toda una vida de deudas emocionales. Doné el cheque al refugio de mujeres donde era voluntaria. Que ayude a las mujeres que estaban escapando de sus propias situaciones tóxicas. Que haga bien en el mundo en lugar de servir como una venda sobre una herida demasiado profunda para que el dinero la cure. La víspera de Año Nuevo me encontró en la fiesta de la familia de Sara, rodeada de personas que me habían adoptado sin cuestionar. A medida que se acercaba la medianoche, su abuela me llevó aparte. Tienes buen corazón, dijo en un inglés cuidadoso. Corazón herido pero buen corazón. El próximo año menos dolor. El año después, aún menos. Un día despiertas, el corazón todo bien. Solo pequeña cicatriz para recordar. Gracias, susurré, abrazándola con cuidado. No gracias, solo verdad. Perteneces aquí ahora. ¿Entiendes? Entendí. A medida que comenzaba la cuenta regresiva, pensé en mi familia. ¿Estaban juntos? ¿Me habían reemplazado en sus celebraciones tan fácilmente como me habían excluido de Acción de Gracias? ¿Me extrañaban o simplemente extrañaban lo que yo había proporcionado? 10, 9, 8. No importaba. Su mesa ya no era de mi incumbencia. 7, 6, 5. Yo había construido mi propia mesa, la había llenado con personas que veían mi valor. 4, 3, 2. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de culpa, sin manipulación, sin demandas. 1. La habitación estalló en vítores. Sara me abrazó fuerte. Feliz año nuevo, Lauren. Este va a ser tu año. Y por primera vez en mi vida, lo creí. 6 meses después, caminaba por el centro de Denver cuando los vi. Mi familia sentada en un café en la acera. Se veían más pequeños de alguna manera, disminuidos. Mamá me vio primero, su rostro pasando por emociones, sorpresa, esperanza, ira, resignación. Podría haber seguido caminando, fingido no verlos. En cambio, me detuve, encontrando sus ojos con calma. Nos miramos el uno al otro a través de la acera. 3 personas que me habían moldeado a través de sus fracasos y una mujer que los había sobrevivido. Ashley abrió la boca, probablemente para decir algo cortante. Mamá le puso una mano en el brazo, negando con la cabeza ligeramente. Papá simplemente miró fijamente, su expresión ilegible. Asentí una vez, reconocimiento, no perdón, y seguí caminando. Mi teléfono permaneció en silencio. Nadie me persiguió. Todos entendimos que algunos puentes, una vez quemados, iluminan el camino hacia mejores destinos.
Esa noche organicé una cena para mi familia elegida. Mi mesa, comprada con mi propio dinero en mi propia casa, rodeada de personas que me amaban sin condiciones. Reímos, comimos, existimos en la calidez fácil del cuidado mutuo. Estás radiante, notó Sara. Algo pasó hoy. Los vi, admití. A mi familia. Y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, ni esperanza. Solo un desapego pacífico. Eso es sanación, dijo ella, levantando su copa. Por el desapego pacífico y las mesas llenas de personas que nos merecen. Brindamos, el sonido de las copas encontrándose como campanas anunciando libertad. Afuera, Denver brillaba bajo la luz de las estrellas. En algún lugar de la ciudad, mi familia biológica probablemente estaba manteniendo su narrativa sobre la desagradecida Lauren. Que lo hagan. Yo había escrito mi propia historia, una donde la heroína se salva a sí misma y descubre que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Y yo había elegido bien. El chalet en Jackson le había prometido unas vacaciones de ensueño. Al cancelarlo, me había dado algo mejor, una vida donde era valorada, respetada y genuinamente amada. Donde mi presencia era celebrada, no solo mi billetera. Donde podía ser yo misma sin disculpas. Mientras mis invitados reían alrededor de mi mesa, levanté mi propio brindis silencioso a la mujer que finalmente se había presentado por sí misma, que descubrió que el precio de su amor era la bancarrota del alma, y había elegido la riqueza del espíritu en su lugar. Estaba en casa, no en un lugar, sino en una verdad, yo era suficiente. Siempre había sido suficiente, y finalmente lo creía. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Por favor, compartan en los comentarios a continuación para que podamos conectar e intercambiar pensamientos sobre los límites familiares y elegirnos a nosotros mismos. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete al canal Drama Familia Es. Dale al botón de me gusta y no olvides hacer clic en la campana para que más personas puedan descubrir esta historia. Tu apoyo significa todo y no puedo esperar a escuchar tus pensamientos.